Shalom para todos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a la enseñanza del capítulo 12 del libro de Levítico. Padre Celestial, te agradezco que nos das la oportunidad de buscarte, te pido que nos enseñes, que nos hables al corazón y hagas de nosotros un templo para tu morada, limpio, separado, santificado en tu sangre y en tu nombre. Bendito eres, Señor. Amén. Capítulo 12, estamos en una sección desde el 11 prácticamente de un tema que se va a volver constante en el libro de Levíticos y es, ¿cómo es que se llama? La purificación y las impurezas, o sea, ambos temas, purificarse y por lo tanto estar impuro. Es algo que en el capítulo 11 se menciona y prácticamente que se vuelve el tema de estos capítulos centrales de Levítico, centrales con el sentido de que están en el centro, ¿no? Es decir, más adelante vuelve y toma otros asuntos, pero por lo menos aquí 11, 12, 13, 14 y 15 va a estar hablando de impurezas físicas, de impurezas. Ese término va a ser muy común. Ya lo mencionamos esta mañana y el término impureza en hebreo es tamé, no lo olviden, es fácil, tamé es como temu, pero impuro, más impuro es tamé. Y el término para puro es taor. ¿Listo? Bueno, en el capítulo anterior leímos acerca de los alimentos que son puros e impuros y por lo tanto que pueden hacer una persona pura e impura. Y algo interesante, más allá de que comer un animal impuro nos haga impuros, es simplemente el hecho de tocar ese tipo de animales, cuando han muerto, perdón, hacia una persona impura. Es decir, el Señor mantiene una separación obligada entre eso. Tanto así que con esto vamos a iniciar en el versículo 11. Ahí decía en el versículo 43. Y con esto quiero que memoricemos porque es la clave para entender todos los capítulos hasta el 15. No os hagáis abominables, no os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo Yahweh soy vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. El énfasis de estos versos del 43 al 45 es: no te contamines en tu cuerpo. Está hablando de los animales en este caso y ni los toques, está hablando de los que ni los comas ni los toques, porque era el tema que se estaba hablando allí, pero lo vamos a extender a lo que vamos a revisar ahora. Y es, ¿realmente importa si tenemos una purificación física? ¿Eso era para antes? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa si hoy tocamos un muerto? ¿Qué pasa si hoy eh, tenemos algún tipo de afección o de infección física? ¿Qué pasa si una mujer está menstruando? ¿Qué pasa si las diferentes razones de aquí que constituyen a una persona en inmundicia física? ¿Será que eso era solo para antes y ahora no? ¿Cómo se debe revisar? Pues eso es lo que veremos. Por ahora, queda este precepto: no contamines tu persona. Y está hablando de un concepto que generalmente en este presente se ha desdibujado, donde prácticamente se piensa o se asume que lo único que importa es el interior. Pero ¿será que bíblicamente es eso? ¿O Dios no nos ha hecho como unas personas en un todo, donde tanto el cuerpo como el alma, como el espíritu, la esencia son una sola cosa y no se debe, digamos, descuidar una de otra? Ni tanto irnos para el lado de lo que importa es el interior, no importa si te contaminas en tu cuerpo, ni tampoco, como lo único que importa es la práctica ritual de tus lavamientos, no importa sin importar cómo estés en tu interior. Que lo más parecido a recordarnos estos es la circuncisión. ¿Se acuerdan de la famosa circuncisión del corazón y la del prepucio? Donde unos aplauden una y la otra y descartan la otra y viceversa. Pues estos textos nos ayudan a entender y más bien nos aperciben de que no, espérese, es un todo. Dios nos ha llamado a ser santos en pleno, como seres, individuos que no son solamente espíritu o alma, sino son un cuerpo también. Dicho esto, dice el capítulo 12.
Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Por qué sería inmunda 7 días esta mujer? Por el flujo de sangre que tiene una mujer normalmente cuando da a luz. Entonces, tiene primero, aquí se va a mencionar dos bloques. El primero es 7 días. Al tener un bebé, tiene 7 días conforme a los días de menstruación, es decir, 7 días. Al octavo día se circuncidará al niño, pero ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Por qué decía allí que debe purificarse? Por causa de su sangre. El punto aquí clave con la menstruación y con el nacimiento de un niño es la sangre. ¿Por qué, por qué la sangre haría inmunda a una persona? ¿Por qué sería inmunda la sangre? Haría inmunda la sangre a una persona. Es importante notarlo, ¿no? Son 7 días y otro bloque de 33, total, ¿cuánto da? 40 días. Son 40 días de tener esta etiqueta de está en inmundicia. Y claro, cuando lo vemos en un caso cualquiera de una madre, nos damos cuenta que sí, ella, en efecto, una madre dura más o menos un promedio de 40 días en recuperarse de un parto. De hecho, en los trabajos, por la ley, ellas tienen un permiso, una cuarentena especial para recuperarse de sus partos. ¿Y qué pasa generalmente? Pues yo que tengo mis hijos, sé que les toma su tiempo llegar ¿cómo se dice? Una recuperación realmente fuerte, ¿no? En todo ese periodo, pues tienen unas dietas especiales, no deben hacer ciertas rutinas o esfuerzos porque cualquier cosa que hacen, levanto algo, pum, empezó a sangrar. Lo que significa es que son propensas al sangrado, ¿no? Se establece, por tanto, un límite de tiempo de 40 días. No importa si ella dejó de sangrar a la semana. Igual está en la probabilidad. Es como la menstruación. ¿Por qué son 7 días de menstruación? Porque es un promedio de lo que puede tomar una menstruación de una mujer. Hay mujeres que menstruan un día, 2 días, eso hay algunos desórdenes con la menstruación, pero no significa que se acabó su periodo de, de purificación, porque está la probabilidad de que en el tercero, cuarto, quinto, incluso sexto, séptimo, bote otro poquito más de esa sangre. Entonces establece un límite, que hayan 7 días para que se cerciore, sin que nadie esté ocultando, sino simplemente sabes que ese es el tiempo de impureza que podría en promedio tomar un tiempo, en el caso de menstruación, recuperarse. Recuperarse, no sé si es el término, más bien envolver a un punto en el que no esté botando sangre, ¿no? Es decir, que una mujer, pues esto es un tema muy, muy normal, muy, ¿cómo se dice? Muy cotidiano. Una mujer cuando está menstruando, yo sé que pasan muchas situaciones difíciles, como que está en el bus, se levantó y manchó y no sabe ni dónde esconderse porque se siente avergonzada, ¿no? Porque manchó su pantalón o cosas así. Obviamente, si no se ha preparado lo suficiente. Pero digo que esto pasa porque no es algo de predisposición, sino pasa, es natural y toma su tiempo en regularse. Entonces, 7 días de menstruación. Por eso aquí dice 7 días es el primer conteo, porque al octavo el niño tiene que ser llevado a ser circuncidado. Es decir, que el niño también se purifica 7 días. Si nos fijamos, en cierta manera lo que esto significa es que el niño no debería ser apartado de su madre dentro de esos 7 días, porque él mismo prácticamente que está pasando por una purificación de 7 días para dentro de un octavo día ser presentado delante del Señor. Perdón, para ser circuncidado. Pero la madre continúa con 33 días más, pues 33 días más le toma en promedio, hablo de promedios porque pues casos hay cualquier cantidad de diferenciación, pero es lo que en promedio le podría tomar estar en óptimas condiciones para moverse en su sociedad, para caminar, para salir, para hacer tareas que antes hacía antes del embarazo o del parto. Eh,
Insisto que pueden haber casos de casos, eso no omite la norma, lo que nos hace saber que pues, los cuerpos son diferentes, pero sí obviamente hay también un promedio en las cosas. Y en ese sentido el Señor establece, una mujer mientras esté sangrando en su parto no puede, y aquí viene la prohibición, no puede tocar cosas santas, ¿no? Dice eh, en el 4, ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre y ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de purificación. Prácticamente este periodo de separación lo que le impedía como asunto principal era presentar sacrificios, acercarse al santuario. No podía entrar. ¿Por qué no podía entrar? Pues porque estaba en un momento de impureza. Y bien, hemos visto a lo largo de esto que el tema de la impureza ritual se tomaba muy en serio. Tanto así que ahí se paró una mosca, mejor que rompamos eso. Ese tenía las manos sucias porque tocó un muerto, pues que se lave las manos, que pase su momento. Además, eso que tocó se va a lavar. Si no se puede lavar, mejor que lo botemos. Es decir, el sentido de la transmisión, como podríamos llamarle hoy, de gérmenes, se tenía muy, muy, muy en cuenta. No era como que, es que solo le hizo así. No importa. No importa qué tan poquito mucho haya manipulado. El punto es que vamos a hacer un control de ley. No importa si fue harto o poquito, simplemente hay una ley. Lo tocaste, ya pasa a, a purificación. Es que solamente hice esto. No importa. O sea, no importaba la intensidad. Lo que importaba era que siempre que algo tuviese una contaminación, tuviera inmediatamente ya una ley que le restringe o le inhabilitaba para ciertas cosas a fin de que la contaminación no se extendiera. Porque una persona contaminada contaminaba a los otros, por lo mismo que hablaba de que esto se veía como un punto de transmisión. Todo lo que está contaminado transmite. Dime, mami. Que también pienso que Dios nos está cuidando a las mujeres, que si le queda la matriz Ah, de no, queda un claro. montón de órganos sueltos, y Es si la peligroso. mujer no se Puede morir. cuida, la sangre venía era porque la mujer no se cuidaba y se desprendía otra vez. Claro. Entonces, Él nos ama tanto que exigió eso para cuidar a Claro, nosotros. y por eso esto tiene muchas razones. La principal tiene que ver con, pues, está sangrando. Pero cuando vemos al tema fisionómico de una mujer, claro, ¿por qué está sangrando? Pues el cuerpo está en una transformación nuevamente. Se pasó. eh, es muy interesante. Creo que las mujeres son las únicas, realmente, pues entre hombres y mujeres, es el único que tiene un nivel de transformación tal, ¿no? Recuerdo cuando mi esposa tuvo este último embarazo de la chiquitica y estuvimos en una cuestión ahí de médica donde uno iba y le daban como charlas acerca de cómo era el embarazo y tal, y en las gráficas que mostraban enseñaban cómo realmente el cuerpo tiene que cambiar la disposición de sus órganos y su estructura cambia mucho, mucho, mucho para que se pueda albergar pues, la vida del chiquitín o la bebecita. Y después de eso, que sale el bebé, la mujer tiene nuevamente que transformar su cuerpo. Y pues eso es una reacomodación interna muy importante, que si no se hace adecuadamente, pues todo puede quedar mal dentro de ella, poniendo en riesgo su vida o dejando una enfermedad o algo pues de largo tiempo, ¿no? Que le cueste luego recuperarse. Entonces, definitivamente Dios también está diciendo, pues como puede contaminar, pues se me va a quedar quietica. Es decir, la situación de contaminación que se manifiesta acá va más allá de un asunto de que sea bueno o malo, va más allá de un asunto de que sea pecador o no pecador, sino habla desde un estatus. Su estatus en este momento es de impureza. Y bajo la ley de impureza tiene que permanecer quieta, tranquila, alejada de la sociedad. O sea, la sociedad me refiero, no debería estar dando vueltas por ahí, que es en su casita, ¿cierto? No tenga contacto con otros. De hecho, lo que tiene que hacer una mamá justamente es estar con su hijo ese periodo de tiempo, recuperándose lentamente. Así que se establece por ley. Así va a ser. 40 días. Y es interesante que aquí se menciona al octavo día se circuncida al niño, ¿no? El punto de una semana después, o sea, pasada una semana, octavo día, terminó el periodo de purificación de 7 días de menstruación y ese octavo, el niño
ya se lleva a circuncidar. En toda la Torá no se menciona cómo se hace la circuncisión, solamente se menciona que el 8º día será circuncidado. Esto nos deja saber que, bueno, dado que no hay un rito de circuncisión establecido en la Torá, lo único que establece es la ley de la circuncisión, es decir, que se debe hacer. Quiero resaltar este punto. Estamos hablando del nacimiento, ¿cierto? Estamos hablando del parto de una mujer. La etapa más dura quizás que viva una mujer, ¿no? Usted ve a una mujer que está en trabajo de parto y gritan, la sufren. Previo a eso son 9 meses gestando ese bebé, se vuelve pesado, ellas cambian de humor, de apetito, de muchas cosas, se cansan. Luego nace el nene y viene una serie de más cosas difíciles como la recuperación, los lloridos del niño, o sea, es difícil para la mujer mucho. Tanto que pues hoy en día se reconoce un estado digamos, de depresión postparto, ¿no? Es difícil volver a la normalidad, por decirle. Y claro, uno tiene la fácil de, pues, ella está feliz porque tiene un bebé, o sea, como que se acude como a lo romántico que es de una madre con su hijo, pero pues eso solamente, eso claro que también está, pero eso no reemplaza la realidad y es que es difícil para ella bastante. Si no tiene colaboración, si le toca en hogar, digamos, sola o algo, pues es más difícil aún. Si tiene que trabajar, imagínese. Entonces vienen depresiones por la economía, por las responsabilidades, por todo. Hoy en día se le suman los señalamientos, se le suma el que un padre pueda abandonarla y dejarla sola con su niño, o sea, muchas cosas. Y eso es lo que pues lleva a que la sociedad responda a esto con, pues que aborte, que es fatal pensar que la solución a una dificultad sea un mal más grande, ¿no? Que bueno, que eso es otro asunto, ese tema de cómo se arranca una familia siempre va a ser de mucho esfuerzo. Nunca nadie dijo que fuera fácil, simplemente hay que manifestarlo. Entonces el Señor, ¿cómo arranca? Pues tranquila. Tienes 40 días si nace un niño para que estés en reposo, estés tranquila, no tienes que presentar nada en el templo, no tienes por qué salir, no tienes por qué salir, no tienes por qué hacer nada. ¿Y qué pasa si hay un Yom Kippur? Tampoco tienes por qué salir, porque no puedes participar. Significa que en este punto la mujer está, digamos que obligada a permanecer en reposo. Bueno, 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, ¿5? No, 5, 5. Si da a luz una hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Es decir, se dobla el tiempo. En el caso de una niña se daban hasta 80 días, es decir, 66 días y 2 semanas. Es decir, en el caso del niño era una semana más 33, en este caso son 2 semanas más 66, 80 días, es decir, el doble de tiempo. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto, un palomino o una tortola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella, será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bueno, la pregunta difícil de esto y que generalmente no se responde porque no es claro, y es por qué en el caso de una niña es el doble de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se cuenta? Realmente hay varios comentarios y versiones. Voy a contar los que más se mencionan. Uno es que se relaciona el caso de una niña a la creencia antigua de que las mujeres necesitaban mayor recuperación. Es decir, llamémoslo así, a las creencias populares. Se cree en la antigüedad, o más bien se consignaba esto, que una niña necesita mayor esfuerzo para una madre y por tanto, pues necesitaba más tiempo para recuperarse. Es decir, está ese comentario, llamémoslo así, de medicina tradicional, de lo que se cree.
de la manera en que se hacía esto. Otro comentario que se cree es que tenía que ver con los ritos ceremoniales en Babilonia y en otros contextos paganos. Obviamente esto es previo a todo el tema de Babilonia, pero dado algunos ritos babilónicos acerca de la gestación y el nacimiento, se cree que probablemente también esté ligado a lo que hacían las madres con sus hijos posparto, que podría ser una ceremonia pagana, digamos, que podrían replicar, y por lo tanto el Señor la separaba más tiempo. Es otra creencia, otro comentario. Otro comentario que se lee o se escucha por ahí es que se puede relacionar con el asunto del pecado de Adán y Eva, donde Eva tenía, digámosle así, mayor culpa, y el Señor le dice, con dolor sufrirás tus preñeces, y por tanto la niña, al nacer condición niña, debía, digamos que, ¿cómo se dice? Cargaba en su ser esta maldición del Señor y por tanto necesitaba una mayor purificación, porque es una maldición que el Señor le haya dicho, sufrirás tus penas. Es decir, está en ella esto, no en el hombre, el sufrimiento en un parto. Es decir, hay múltiples comentarios y leí más de lo que se habla, pero más como en modo de tradición y de creencias, pero la verdad es que el pasaje no establece el por qué exacto. No dice, solamente menciona que traería un doble de tiempo. Ahora, hay un punto aquí a separar. El niño necesitaba circuncisión, la niña no. Porque aquí decía acerca de la niña, cuando fueren, perdón, será en el versículo 5, si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación. Significa esto que al parecer la niña era separada con 15 días de su madre y el niño con 8. Es decir, que probablemente, ¿por qué tendría que separar al niño? Pues por la circuncisión. Entonces eso marcaba un punto de mitad de tiempo. Pero en el caso de la niña que no necesitaba ser circuncidada, pues no necesitaba tampoco periodo de separación. Es decir, probablemente, en esto traes como un comentario solamente, a la niña se le permitía todo su tiempo. No necesitaba ser partido, porque ella no necesitaba circuncisión. Entonces podría permanecer sus 15 días con su madre y al resto se le dejaba en un doble tiempo. Sin embargo, pues también son comentarios que pueden carecer de mayor sustento porque no es fácil, no es claro el por qué. El punto aquí no importa porque tampoco, si el texto no intenta tampoco aclarar, sino lo establece como una ley, pues que se tenga como una ley. Es decir, no intenta justificarlo, solamente lo pone de esa manera. Donde ni el niño, ni la mujer, ni la niña cargaban en sí, digamos, un asunto pecaminoso. Bueno, ese es otro comentario, un poco más del lado cristiano, y es la culpa de la mujer en el pecado del huerto, donde necesitaba, digamos, más expiación. Igual, como mencioné, todos son comentarios. El caso es que no se aclara. Pero sí viene aquí una cuestión interesante, y es que la mujer, cuando terminaba su momento de impureza y podía presentarse delante del Señor nuevamente, es decir, terminados los 40 u 80 días, no solamente podía, sino debía presentarse delante del Señor. ¿Cuántos son 40 u 80 días? 40 días son más o menos un mes y medio, más o menos. 80 días son más o menos 3 meses. Es menos, casi 3 meses. Y es bastante tiempo, ¿no? Si lo contamos en semanas, ¿cierto? Serían 4 semanas más o menos para el primero, 4 por 7, 28, y el otro son 8 semanas, que son periodos largos, realmente 8 semanas, 3 meses, es un trimestre, ¿no? Es un cuatrimestre. ¿Cómo 10 semanas? Por eso. Dije, sí, son 40, estaba pensando en 30. Sí. Son 5 semanas. 6 por 7, 42, de 5 a 6 semanas y por tanto de 10 a 12 semanas. Sí, pero son 40 y en el otro son 80. Sí. Entonces es bastante tiempo, ¿no?
¿Y qué pasaba en todo este momento? Pues que ella debía presentarse delante del Señor. Ahora nótese lo que dice, que ella cuando se presentara debía presentar ¿qué? ¿Qué debería presentar? Vea. Eh, a ver, ya en el 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo al sacerdote. ¿Por qué? Pregunta aquí para los estudiosos, a ver qué piensan, y para los que están ahí en internet. ¿Por qué debía presentar una ofrenda de expiación? ¿Cuál fue su pecado? Los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia de su flujo de sangre, está la ley para el que diera a luz hijo o hija. Entonces, debía presentar un palomino o tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo, reunirá al sacerdote y los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella, será limpia del flujo de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que presentar una ofrenda? Dos, de hecho, una de holocausto y una de expiación. ¿Alguna idea? Por la sangre perdida, Pero la es sangre. pero No la, por ser un pecado, sino por la impureza pero ¿por qué? O que sea, traía pero si recordamos las expiaciones, decía, cualquiera que haya pecado en alguno de estos mandamientos presentará una ofrenda de expiación. O sea, la ofrenda de expiación está ligada es una ofrenda hatat, al pecado. De hecho, aquí menciona que es por el pecado. O sea, cuando usted lee aquí en hebreo dice que es cuando dice presentar una torta para expiación, aquí dice hatat, o sea que es la famosa ofrenda por el pecado. ¿Por qué por el pecado? O sea, realmente, ¿cómo se entiende que ella tenga que ofrecer una expiación? ¿No? Veamos nuevamente esto. La traerá a la puerta del tabernáculo el sacerdote. Entonces, dice aquí en el 7, presentará esto delante del sacerdote, el sacerdote ofrecerá delante de Yahweh, hará expiación por ella, será limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas, 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Si notamos, la expiación está ligada a la impureza, es decir, dice la expiará y será limpia, es decir, vendrá el decreto, digamos, ya terminó él daba como sí, ese decreto de la declaro limpia, ¿no? Ya pasó su periodo de su cuarentena o su ochentera, ya pasó su doble periodo, ya no puede ser más llamada o considerada como impura, pero esto era finalizado o se veía concretado cuando el sacerdote lo hacía en medio de la congregación. Listo, bien. Pero ¿por qué una ofrenda de expiación? ¿Qué es una expiación? En su sentido más sencillo, ¿qué significa? Es la oportunidad de estar, digámoslo así, en paz delante de Yahweh porque él recibió una ofrenda que compensa el pecado o una falta. Dos cosas para pensar aquí. La primero, ella estuvo 40 u 80 días sin poder presentar ofrendas. Pregúntese cuánto peca una persona en 40 u 80 días. Es decir, si ella no podía haber presentado una ofrenda de expiación, recordemos que ahí dice, de los pecados que no se deben hacer y que se hacen, pues porque naturalmente suceden, lo que se llaman pecados por hierro. ¿Cuántos pecados no tenemos en nuestra vida cotidiana? Pues sí, suelen ser, digamos, con cierta frecuencia. Ahora pensemos en una mujer en su casa 40 u 80 días. Uno pensaría, pues sí tendría algo que expiar. Es decir, un asunto es probable de que la razón de una expiación por su impureza es porque estando impura justamente no podía presentar una ofrenda. Es decir, está en una condición de separación tal de la cual, finalizado eso, tiene que expiar sus pecados. Primera cosa para considerar. La segunda es que el punto de no puedes acercarte al Señor porque estás en inmundicia refleja una condición, un estado, como hemos hablado desde el principio, donde una persona está separada. No puede acercarse. ¿Y cómo puedo acercarme delante de Dios? Mediante una expiación. Es decir,
esto reflejaría lo que hace el pecado de una persona. El pecado de una persona la separa de Dios y la hace impura. ¿Qué dice el texto de Hebreos? Vamos a ir a algunos textos más bien. Vamos a ir a algunos textos. Y en el libro de Hebreos, 9 al 10. Hebreos 9, leamos Hebreos 9, dice lo siguiente. 9 al 10. ¿Dónde está el 9? Ok. Eh, Pues 9 al 14. dice en el versículo, capítulo 9, versículo 9, dice, el tabernáculo es símbolo para el tiempo presente según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Es decir, aquí está hablando de las expiaciones y sacrificios y el templo en este pasaje. Y está diciendo, pues, ¿qué vamos a decir? Una expiación hecha entre animales puede expiarte, pero no puede limpiar tu conciencia, no puede. Porque es algo meramente, digamos, externo. Consiste solo en comidas y bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estando presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de becerros rociadas sobre los inmundos santificara para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, la cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí habla de que si actos meramente, digamos que rituales podían limpiar a una persona, pero no su conciencia, cuánto más no hará la sangre del Mesías limpiando nuestras conciencias, cosa que no puede hacer los actos rituales que se hacían en el santuario. Es decir, aquí está hablando de limpiar. El término aquí clave es limpiar, santificar. ¿Qué es lo que se está hablando en el texto anterior? Una persona que pasaba por impureza debía limpiarse. Pero ¿cómo podría ser alguien limpio de su conciencia? Así que si estamos hablando de que esto apuntaba a algo más allá, pues es justamente eso, la conciencia. La conciencia. Es decir, todos los rituales de purificación físico, si bien son necesarios, también solamente son la demostración de un interés de Dios sobre nuestro ser entero. Y es que andemos en pureza, de aquí también, de nuestra conciencia, es decir, interna. Donde mediante Yeshua y su sangre, Dios nos dice, pues pueden ser limpios incluso de su propia conciencia, cosa que no podía pasar. Es decir, si tú vas a un río y te lavas y haces una tevila, un bautismo, o si ibas a presentar sacrificios y antes de eso te lavabas, no significa que tenías una limpia conciencia. Lo único que significa es que habías dispuesto tu cuerpo para esa transición. Así que, volviendo al punto de, ¿es la inmundicia o impureza pecado? No, pero sí es un reflejo del estatus de pecado. Es decir, así como una persona en pecado no puede agradar al Señor, no puede servirle, tampoco una persona en estado de inmundicia porque está separado. La inmundicia nos separa del Señor, así como el pecado nos separa del Señor. Dime. Como cuando el Señor sanaba a un leproso. Exacto, como el leproso y cualquier estado de inmundicia. Es un estado en que el hombre no está apto para acercarse al Señor pues, en plenitud. Entonces no es exactamente pecado, pero sí es equiparable al pecado, es equiparable. Dime. Como cuando nace tu Incluso los elementos. Por eso incluso un elemento, ¿acaso un utensilio es pecador? No, pero sí es inmundo. Si no se santificaba no podía ser usado por un sacerdote. ¿Me hago entender? Es decir que si bien no es lo mismo el pecado que la inmundicia, sí apuntan a lo mismo, sí representan lo mismo y es un estado. separación.
un estado de separación o de cercanía con Dios. O sea que, viéndolo desde ese punto, si el Señor le ordena a la mujer presentar expiación, es por lo que representaba su propia separación. Es decir, ella estaba desligada del Señor en ese periodo, no podía acercarse a Él por su condición en el que su cuerpo estaba inmundo, digamos, y al presentarse delante del Señor le dice, pues expiemos este asunto, porque así como tú has venido a limpieza y a pureza, pues así yo te expío de tus pecados. Es muy interesante, ¿no? Pero es como cuando llega aquel hombre a ser sano por Yeshua y le dice a Yeshua, ¿qué quieres? ¿Que sane que te sane o que te diga que tus pecados te son perdonados? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo así que tú puedes perdonar pecados? Pues levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Muy interesante que lo que tiene que ver con el cuerpo también tenía que ver con algo más profundo, y es la conciencia y el perdón, ¿no? Entonces, de esa óptica, sí, ser inmundo no es pecado, pero sí se trata como el pecado. Es decir, si tú tocaste un muerto, pues, uy, eres un pecador, no. Pero estás contaminado. Por lo tanto, tienes que pasar por una purificación para volverte a presentar en tu cuerpo físico delante del Señor. Oh, pero yo he pecado. No importa si te has lavado y te has mantenido en pureza absoluta. Estás impuro porque tu interior lo está. Necesitas expiación. ¿Vemos? Entonces son dos estados donde el cuerpo manifiesta, digamos, lo que, o más bien el Señor, en una ley de nuestro cuerpo manifiesta también una ley espiritual. Por más abluciones, carnes, cortes, sacrificios y sangres, no podrás limpiar tu conciencia. Es necesario que vengas a Yeshua y hagas una teshuvah, un arrepentimiento profundo y pases a las aguas de su espíritu, de su presencia, a cambiar, mejor dicho. Esto nos recuerda, por eso digo otra vez, al tema de la circuncisión. No basta con una circuncisión física, pero tampoco solamente con una del corazón, porque una es un reflejo de la otra y no deberían estar separadas. Así como una persona podría andar su vida como quiere, dice, pero el Señor conoce que yo le temo en mi corazón y procuro no pecar, sí, pero ve y te bañas, por favor. Ve y te limpias de tu inmundicia. No podría un sacerdote ni nadie presentarse delante del Señor en ese estado. Leamos lo que dice Lucas, porque esto no fue solamente algo del Antiguo Testamento. Veamos que incluso María, cuando nace Yeshua, cumple este rito, ¿no? En Lucas 2, este mandato dice, en Lucas capítulo 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que si nos fijamos, no solamente, aquí vemos la tradición que sí surge, y es, a los 8 días, conforme al mandamiento, se presentaba al niño, pero terminaron los periodos de purificación, sí se generó una tradición, y es que el niño era presentado. Esto no se menciona en el capítulo de la ley. Allí solo decía la mujer podrá llevar su ofrenda, deberá llevarla para ser declarada limpia. Pero vemos que aquí sí se generó una tradición. Es que no solamente iba la mujer, sino que también se llevaba al niño para presentarlo públicamente y ponerle nombre. No, se le ponía en el tiempo de la circuncisión, pero al final de la purificación se llevaban los niños a ser presentados. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces María fue a presentar sus 2 palominos, uno de holocausto y el otro de expiación. ¿Listo? Entonces, sí, los padres de Yeshua eran juiciosos conforme a la ley y presentaron lo ordenado por la ley, y María esperó el periodo relacionado, es decir, 40 días finalmente, y Yeshua fue circuncidado el 8º día. Entonces vemos que podría alguien pensar que esto es algo muy abstracto y bueno, lo único que importa es el interior. No, espéreme, somos seres plenos.
plenos. ¿Sabe por qué esto se desdibuja tanto hoy en día como que no es necesario purificarnos? Es porque es normal purificarnos. Porque es que lo que pasa es que nosotros en promedio todos los días nos bañamos. Entonces no tiene mayor sentido pensar en que yo tenga que purificarme por algo. Y es que básicamente es porque yo siempre estoy purificado. Es decir, culturalmente, no por un asunto, digamos, de la ley o religioso, sino más bien por costumbre, nos solemos bañar todo el tiempo, algo que es muy bueno, porque cumple con este asunto. Lo que pasa es que, ¿cómo se entiende entonces el concepto de inmundicia? Es que el Señor estableció un límite para la purificación de nuestros cuerpos, entendiendo que somos seres íntegros, un cuerpo y un ser interno. Y nuestro ser interno, así como el externo, tiene que estar limpio delante de Yahweh. Imagínense en una época que no hay ni la costumbre de bañarse, digamos con frecuencia, ni hay un sistema para hacerlo, es decir, no hay alcantarillados, no hay tuberías, no es fácil tener a disposición de agua todo el tiempo. ¿Cómo se hace entonces? ¿Sabe qué pasa cuando hay una sociedad en este punto? Pues se generan muchas enfermedades y se propagan de manera muy fácil y además hay un estado de insalubridad muy fuerte. ¿Qué se debe hacer? Una regulación básica. ¿Cuál es la regulación básica que el Señor da a su pueblo? En estos casos tiene que obligarse a pasar por las aguas. No solamente se separaba a la persona en un periodo, sino que también se debía cerciorar de que se lavase. Este asunto de no sé, estoy sangrando y tengo que lavarme, o toqué muerto, tengo que lavarme, o tengo una impureza física, tengo que lavarme, obligaba a la gente pues, a limpiarse. Un concepto básico, que luego mudó y se transformó ya bajo tradicional lavamiento de manos. ¿Se acuerdan del lavamiento de manos obligado? De lo cual esta mañana lo mencionamos, señalaban a Yeshua, ¿y tú por qué no te lavas las manos? ¿Dónde nació esto? Pues con toda esa tradición de ustedes van a ser diferentes, sean santos como yo soy santo, cuiden sus personas, sus cuerpos. Pues como todo, pues cogió diferentes rumbos y uno de esos es el tema del lavamiento de las manos, donde antes de comer no vais a que contamines, pues tú no sabes qué has hecho con tu cuerpo. Entonces ya iba a un punto extremo de lávate todo el tiempo las manos. Pero en esencia era, en estos casos extremos, deberás sí o sí lavarte y sí o sí tener un apartamiento para guardar tu persona y a los demás. Entonces el Señor establece esto con rigor, no pasa nada. El caso es que gracias al Señor esto se estableció. Vean esas películas de cómo era Europa, era tenaz. O sea, uno ve una película como el del perfume y da asco ver cómo vivía la gente. Y de hecho he oído, sí, he visto cosas acerca de Europa, tenía un nivel de asepsia mínimo en algunos países muy tenaz, donde el hedor, digamos, el por qué se crearon los perfumes tiene que ver es por el hedor, no por un asunto de lujo meramente, sino porque es que el hedor en muchos casos, en un periodo, que no sé cuál sea, en Europa, en los palacios y en muchos lugares era terrible, era horrible. Por eso esos momentos en que la gente se maquillaba mucho, se aplicaba muchas cosas, era para tratar de ocultar su propio hedor. Y es fatal eso. Cosas que ocasionaron cosas como pues, la peste negra, que diezmó a la población. Fue algo tan tremendo que de hecho leí o escuché que se acusaban de esto de hechicería a los judíos. ¿Por qué? Pues porque ellos vivían diferente, ellos sí se lavaban y ellos no se enfermaron, en muchos casos. Es decir, ellos vivían, su nivel de asepsia les permitió pues tener una vida más sana, más salubre, y mientras todo el mundo pasaba por muchas dificultades, ellos como que no. Entonces pues eso demostraba la mano del Señor sobre ellos, pues los cuidaba, pero también de que una vida en asepsia es mucho más sana y pues eso tarde o temprano se convirtió en un común y es que nos toca bañarnos con frecuencia y gracias a Dios es así, o sea, que todos los días uno no se baña un día y no está tan chévere, pero ya dos, no, hágame el favor y se baña, o sea, como que no es, por lo menos aquí en Colombia, no sé cómo sea en otros lados, pero aquí no está chévere dejar de bañarse. Uno lo puede hacer por pereza, porque no tiene nada que hacer el otro día, no sé, un domingo, por ejemplo. Pero que sea común, la verdad no creo que lo sea tanto, a menos que no estén con facilidad. Claro, aquí en Colombia hay veredas donde no hay agua cercana, donde hay cosas de cosas, pero
Si tú vas al colegio sin bañarte, los profesores te lo hacen saber de una vez. Me hace el favor, papá, que los niños vengan bañados. Es decir, por lo menos hablo de mi país, se estableció como norma, nadie me llega aquí sucio al colegio, los zapatos limpios, el uniforme limpio, y pues por cultura nos acostumbramos a ello. Entonces es curioso, pero sí, una ley divina se volvió norma. Y nadie lo sabe, nadie lo sabe, no lo sabe, Dios lo estableció. Un mínimo, demostrando así que la escritura manifiesta un parámetro para manejar las enfermedades, las contaminaciones, las cosas que pueden enfermarnos y dañarnos, las epidemias y tantas cosas. ¿Qué pasó con todo el tema del COVID? ¿Qué tocaba hacer? Quedarse separadito, lavarse, desinfectarse y quédese lejos del otro. Así estaba en la Biblia. Es decir, todo lo que tiene que ver con una posible infección se tiene que tratar como inmundo. ¿O cómo era una persona con COVID? Pues así se le trataba. Allá encerrado en una habitación hasta que se mejorase. Esa condición bíblicamente se le llama inmundo, es decir, no puede tener contacto con otros. Ahora, no está menoscabando a una persona, no se trata de decir esta mujer es maldita por estar en sus sangres, no. Está estableciendo una norma donde le permite a ella sanarse y permite a los demás estar también libres de posibles contaminantes. En todos los casos donde esto sucede, recordemos que no habían médicos, no habían todo lo que tenemos hoy en día, papel higiénico, toallas higiénicas, alcohol, tantas cosas, jabón. Esa época no, usted sabe que es una pobre mujer sangrando todo el día en el desierto, donde se le lavaban sus ropitas. Era difícil manejarlo. Y si había un tiempo de sequía o algo, ¿qué se hacía? ¿Cómo se hacía? La poca agua que pues era para tomarla y lavarse. ¿Me hago entender? Entonces establece, pues sí, tienen que vivir en torno al agua y tienen que mirar que ésta sea para su propia sanidad. Así que, no. El Nuevo Testamento no anula, no prohíbe ni anula el ritual de lavamiento físico. Lo que dice es que él es solamente una demostración y está limitado pues cuanto es físico y no puede transformar a nadie en su interior. Así que nadie piense que porque se bautizó o porque se lava, entonces está puro internamente. No. Solamente demuestra que así como diariamente te tienes que estar constantemente limpiándose, no dice la escritura, el que se limpia, limpiese más. Demuestra que así también es nuestro interior y que solamente mediante Yeshua podemos alcanzar una limpieza interior. Pero eso no anula el hecho de que nos debamos limpiar. El punto es que ahorita no hay templo, ya no hay una necesidad relacionada con los sacrificios, pero no significa que una persona al contaminarse no sea, al igual que antaño, inmunda. Es decir, tenemos que cuidarnos. Esto no significa que entonces, bueno, como eso era antes, entonces ahorita puedo tener relaciones con, no sé, con mi esposa en estado de menstruación. No, está prohibido todavía, ¿sí? No se puede. Entonces ahorita puedo ir y estar levantando muertos y no pasa, no. O sea, puedes hacerlo, pero sabes que estás contaminado. Tienes que ir y hacer todo el proceso. No es como que... O sea, esto no quita nada de lo que el Señor nos dice, pilas con esto. Contamina el cuerpo. Todo se tiene que hacer con, entonces, si uno tiene trabajos en torno a contaminantes, ¿qué se tiene que hacer? Pues todas las protecciones debidas. Y aún así, con mucho cuidado. Usted sabe que una persona trabajando con cosas contaminantes, llegar a casa, pensemos en un hospital. ¿Se han visto los doctores, los enfermeros, todo el mundo cómo anda? Con unas pintas particulares, con guantes, tienen que hacer unos lavamientos especiales porque se sabe que todo es altamente contaminante. Y es muy probable que lleguen a casa y le peguen algo a su familia. Pero hoy en día, como hay unos protocolos bien establecidos, pues es, gracias al Señor, pues hay un buen manejo. Pues si no fuera así, créame que en otras épocas, otros periodos, seguramente los médicos, los ayudantes en periodos de enfermedades también terminaban enfermos y muertos seguramente. Porque pues son agentes invisibles, ¿no? Hasta que hoy en día pues se sabe cómo funciona todo eso. Así que bendito es el Señor que cuida de nosotros, de nuestras esposas, de nuestras familias, de nuestros cuerpos y nos dice, cuiden sus personas. Conclusión y cierre de esta enseñanza. El Señor nos ordena cuidar nuestro cuerpo.
Cuídate en lo que comes, porque eres del Señor. Cuídate en lo que tocas, porque eres del Señor. No te contamines, no pienses que es normal. ¿Normal andar sucio? Pues qué feo. El Señor no te aprobaría esas palabras. No, lo normal, o sea, puede ser común, pero lo que el Señor espera de ti es que procures limpiarte y abstenerte de las cosas que contaminan. Así que no comas nada indebido. Acerca de lo que tocas, no toques nada indebido. Y cualquier momento en que estás en estado de inmundicia porque has tocado o has tenido una situación que te lleva a eso, como enfermedades, como tocar algo como la menstruación misma de una mujer, como un hombre que toca sangre, como las impurezas, como las secreciones sexuales y cualquier tipo de secreción, ya sabes, no es como que sigues como si nada y vas y coges la comida y todo, no. Pilas, te puedes enfermar. Todo se tiene que manejar con mucha prudencia y sigamos todos los días bañándonos. Finalmente, cualquiera de estos toques, ¿cuánto tiempo queda una persona impura? Un día. Es decir, si no sé, eh, durante el día tocas algo contaminante, pues sabes que tienes un día para bañarte. Es decir, establece un punto. Ya que te bañas todos los días, pues sigue con esa práctica porque estás finalmente cumpliendo con esto de diariamente purificando tu cuerpo. O sea, insisto, es interesante notar que un mandato bíblico se volvió normal y nadie sabe que originalmente era bíblico. Por lo tanto, ya se desestima el hecho que fuese bíblico, pero gracias a ese mandato bíblico es que hoy tenemos una vida mucho más sana y un tiempo de vida mucho más largo. Eh, bueno, el resto de capítulos que se vienen pues tienen que ver con otro tipo de contaminaciones y otros tipos de estados, no, el mismo estado de impureza o pureza, pero en otras condiciones. ¿Cuándo más podría alguien ser considerado impuro? Hoy vimos dos, el de tocar muerto, el de comer algo impuro y el de la menstruación de una mujer o la sangre como tal cuando se está virtiendo sangre, ¿no? Y recordemos el del caso de una mujer con flujo de sangre que el Señor la sana. Imagínense cuánto tiempo decía que la mujer nada que se seguía fluyendo de sangre. Ella estaba completamente separada de su sociedad porque ella tenía este problema de que no paraba de sangrar. Por lo tanto, muy seguramente ningún hombre quería estar con ella. Y socialmente, pues ya era la sangrona. La tenían así. Ese era un tema bravo porque era socialmente rechazado, ¿cierto? Y cuando ella toca al Señor, todo el mundo vio como, uy, está contaminando al Señor. ¿No sabe, Señor, que esta mujer está sangrando? Y él le dice maravillosamente, ¿qué le dice? Exalta la fe de esta mujer y le dice, tu fe te ha sanado, ¿no? O sea, exalta el hecho de que ella sabía que Dios le podía sanar de su inmundicia. Porque este era un mensaje que iba más allá de que si ella sangraba o no, y era su condición, en lo que representaba esto. Estoy separada de Dios, como hablamos esta mañana, Pedro, no llames inmundo algo que yo he purificado. Y claro, este asunto externo de esta mujer solamente reflejaba lo que Dios esperaba hacer en su interior y en el interior de un pueblo que busca desesperadamente a Dios para que lo expíe, para que lo purifique. Que tengan todos una linda noche, el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día de reposo y muchas bendiciones. Recordemos tener cuidado con lo que tocamos, con lo que comemos y tener una gran asepsia de nuestros cuerpos a las mujeres, hacer todo su debido en un caso de menstruación. Hoy en día, gracias al Señor, hay muchas maneras de controlar los contaminantes, es decir, la sangre como tal. Hagan siempre lo necesario, lavando la ropita en su momento adecuadamente, no dejando que esto se les convierta en una dificultad. Esto mayormente pasa con las jóvenes, con las chicas que están aprendiendo de todo esto, pero en el caso de nosotros como padres, enseñando a nuestras hijas a manejar esto sin tabú, sin problema, con mucho amor y ayudarles porque es muy traumático para una joven que le pasen estas cosas en su colegio y tal, ¿cierto? Sé que eso suele pasar y que tras del hecho hay una sociedad señalándola, no, esto se tiene que manejar con mucha naturalidad, pero sí con mucha prudencia y esperando que
en todo esto veamos reflejado también nuestro deseo de estar puros delante del Señor. Bendiciones para todos y shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai